hombre muy conocido en este país y bueno, en Santa Cruz, muy amigo además de los periodistas. Él es el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, o sea que tiene mucho conocimiento respecto a este tema. Y bueno, la pregunta de rigor, licenciado Rodríguez, es, ya escuchó usted parte de las exposiciones de quienes le antecedieron y cómo la sustentan. Pregunta, ¿por qué es tan malo el transgénico, el producto transgénico? ¿Es tan malo? ¿Le afecta a la tierra? ¿Le afecta al ecosistema, al medio ambiente? ¿Cuál es el problema con el tema de los transgénicos? A la luz un poco de las exposiciones que ya fueron hechas. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches al país. Gracias por la entrevista y como periodismo responsable, parte y contraparte, ¿no es cierto? Y finalmente es una cuestión de credibilidad. Creo que hay muchos intereses de por medio, hay muchas pasiones. Como dijo una científica biotecnóloga, hay gente que tiene un genuino temor por los transgénicos, pero producto de la ignorancia. La ciencia y la tecnología, cuando están adecuadamente utilizadas, ayudan al hombre en su alimentación, y este es el caso de la biotecnología, que dicho sea de paso, no es ni más ni menos que abreviar lo que la naturaleza hace en miles de años. ¿Usted tiene algún pariente que sea diabético? ¿O conoce a alguien que sea diabético? Claro, por supuesto, muchos. No podría oponerse entonces a la insulina. La insulina se hace con una bacteria recombinante, se hace con biotecnología. Papiloma humano, grave, ¿no es cierto? Provoca cáncer en el cuello uterino. Si su hija tuviera que ser vacunada con una vacuna anti el papiloma humano, ¿usted lo aceptaría? Pero las vacunas ya están en discusión, licenciado. Están en discusión, pero salvan vidas. Están entonces, en la punta de la picota, ¿verdad? La insulina, entonces, pongamos como ejemplo, y es un producto biotecnológico, pero ¿usted conoce el camote? Sí, claro. ¿Lo comió? Rico. ¿Le hizo daño? No, creo que no. ¿Plátano? O también. ¿Toma té? Sí. ¿Cerveza? ¿Arándano? ¿Cereza? Cereza. Todos los productos que le he mencionado son productos de biotecnología natural. La naturaleza... ¿Qué quiere decir biotecnología natural? Pues no es lo mismo que transgénico. La ciencia hace lo que la naturaleza, pero lo hace en menor tiempo. Cuando usted se come un camote, se está comiendo un camote que es transgénico natural. En algún momento, hace cuántos miles de años será, el camote incorporó una bacteria. ¿Qué es lo que pasa con un maíz BT o un maíz o una soya BT, que se le incorpora unos genes de una bacteria para hacerle resistente al ataque de los insectos? Entonces, la biotecnología no es ni más ni menos que la aplicación del conocimiento de diferentes ramas de la ciencia y de la tecnología para, de alguna forma, proteger a las semillas de los ataques de los insectos, para ayudarles a ser tolerantes al estrés hídrico, para ayudar a mejorar Ahí entra el glifosato. Ahí entra el glifosato, que es un herbicida de amplio espectro, etiqueta verde, biodegradable, pero eso no se dice, eso no se lo dice, que hace menos daño a la naturaleza que lo que hace un cóctel de plaguicidas. Cuando usted tiene y es bueno, si quiere lo podemos invitar, cuando usted tiene un problema de insectos en el campo de maíz, por ejemplo, gusano cogollero, y no llueve, el gusano se mete dentro de la plantita y hay que fumigar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 10 aplicaciones de veneno para matar ese gusano. Y ese maíz se lo come su hijo. Nos comemos eso, estamos comiendo maíz envenenado, cuando eso se podría solucionar teniendo un maíz que cuando crezca la plantita, un maíz biotecnológico, ¿no? Que cuando crezca la plantita, el gusano pica la planta y se muere el gusano, pero usted va a comer un maíz de buena calidad. Si se muere el gusano, ¿por qué no puedo morirme yo?
porque el gusano es de este tamañito y usted es bastante grandecito. Ni siquiera se mueren los pollos. Cuando hablamos del maíz genéticamente modificado, estamos hablando del maíz amarillo que se le da de comer a los pollos, y nosotros nos comemos, ¿no es cierto?, los pollos al espiedo. 50% del maíz que se produce en Santa Cruz, en Tarija, es transgénico, aunque no está autorizado y no nos hace daño. A ver, hay muchas discusiones respecto a este tema. Por ejemplo, se habla de que los productos transgénicos que están preparados ya con los avances de la biotecnología. Manipulación genética, ¿no? Mejoramiento genético en realidad. Tienen su impacto en el organismo. Por ejemplo, se habla de que deprime atenta contra el sistema inmunológico. Y esa es una especulación. A mí siempre me ha gustado apoyarme en la ciencia, en lo que dicen los expertos. Y claro, el problema es que cuando se utiliza una técnica de atemorizar a la población se queda con esa información. Pero ¿qué tal si yo le digo que 155, no uno, no un premio Nobel, Jorge, 155 premios Nobel, principalmente médicos, físicos y químicos, le han puesto su firma y han puesto su nombre desde junio del año 2016 a una carta pública que le han dirigido a estos activistas comerciales, medioambientales, que tienen fuertes intereses, ellos personales, institucionales, hay mucho dinero que corre de por medio, y le han dicho de que ellos, con su reputación ganada, bien ganada, como los mejores médicos, los mejores químicos y físicos del mundo, ellos avalan la biotecnología y dentro de ello la transgénesis, porque dicen que los alimentos transgénicos, dice, son tan o más inocuos, tan o más sanos que los alimentos producidos convencionalmente. Primera cosa. Segunda, entonces no hace daño. Porque están diciendo 155 premios Nobel, Jorge. Si usted tuviera que, si la salud de su hija estuviera en riesgo, ¿le va a consultar a un activista o a un premio Nobel? Y si son 155 los que le dicen, ¿dónde están los 156 premios Nobel del otro lado que digan lo contrario? No hay. Por lo tanto, creamos a los que saben de lo que están hablando. Los 155 premios Nobel dicen que los alimentos genéticamente mejorados o transgénicos no hacen daño a la salud, y es más, dice que son utilizan menos plaguicidas, menos insecticidas, menos herbicidas y menos fungicidas. Y lo tercero que dicen es que son de utilidad para los productores, principalmente para los más pequeños. Así que este no es un negocio del agribusiness, sino es un negocio de los pequeños productores, masivamente, los que se benefician, como ocurre con la soya en Bolivia, que se produce legalmente desde hace 15 años atrás y a nadie le ha salido ni cola ni cuerno hasta ahora por comer eso. Y usted come pollo, come carne de res, carne de chancho, carne de pescado, alimentados con torta de soya. Come leche, queso, huevo, yogur, mantequilla, todo eso estamos consumiendo y a nadie nos hace mal. Exportamos cantidades, más de 2 millones de toneladas de subproductos y productos de la soya y nadie nos hace problemas en el exterior. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, pero, licenciado, también es cierto que, bueno, lo que usted dice, pero también es cierto que cada día aparecen nuevas patologías y problemas orgánicos en las personas y no sabemos de qué. Pero no le vamos a achacar a transgénico. Tampoco yo le echaría la culpa en este momento a lo transgénico, digamos. Pero echémosle la culpa a los... Pero tampoco podría excluirlo así de un tajo, digamos, ¿no? A ver. Por lo menos el beneficio de la duda. No me crea a mí. Usted está dudando de 155 premios Nobel. Yo le puedo mostrar. Yo le puedo dar la evidencia científica de lo que dicen ellos. ¿Qué contrastan los activistas contra los 155 premios Nobel? Hay 400 científicos que están en contra de los transgénicos. Bueno, nosotros les podemos mostrar 1.200 científicos que están a favor, aparte de los premios Nobel. Lo que pasa es que ellos manipulan mucho la información. Estaba viendo, por ejemplo, ese reportaje de la BBC de las ratitas. Pobrecita las ratitas.
con sus tumores, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Cuando esa noticia sale al aire, la gente se impresiona y dice, ¡ah, la rata con transgénico, maíz transgénico comió! Bueno, investiguemos. Y yo lo desafío. ¿De cuándo es esa noticia? Del año 2012. ¿Quién la produjo? Un argelino, un científico, entre comillas, argelino, que vive en Francia, de apellido Seralini. Él agarra una cepa, esos son ratones de laboratorio, que sí o sí van a desarrollar tumores. Se utilizan esas ratitas para ver cómo reaccionan con los medicamentos que luego nosotros vamos a consumir, porque abrevian el tiempo del análisis. Este picarón dio maíz transgénico y desarrollaron naturalmente, pero ¿sabe qué? No había contraprueba. Otra cosa, si le hubiera dado a esos ratoncitos maíz orgánico, igual hubieran desarrollado la misma cantidad de tumores. ¿Qué pasó? Cuando se enteró la gente que esto era un fraude, la revista científica que publicó su artículo salió a desdecir y a pedir disculpas a sus lectores diciendo que había cometido un error. Y a este señor lo botaron de la Asociación de Cientistas en Francia y lo censuraron porque cometió fraude. Entonces, esa es la información que ellos manejan, pero claro, como la manejan tan bien, entre comillas, y a veces la prensa no investiga, entonces la gente se queda con la idea y está equivocada, está engañada. La leucemia, por ejemplo, que afecta a niños de corta edad, como 3 años, ¿no podría tener alguna vinculación con el uso de estos químicos? Mire, leucemia ha habido hace cuánto tiempo. Jorge, si yo le diera a elegir a usted un maíz que ha sido fumigado 10 veces con veneno, a un maíz que no ha sido fumigado, o ha sido fumigado 1 o 2 veces, ¿cuál elige? Ese maíz que es fumigado 10 veces es más probable que le pueda causar algún tipo de patología, algún tipo de enfermedad. Y eso es lo que se quiere evitar. ¿Por qué la semilla transgénica? 3 buenas razones. Primero, me va a evitar utilizar muchos plaguicidas. Voy a gastar menos en herbicidas, menos en insecticidas y menos en fungicidas. Primera razón. Segunda razón, va a permitir que eso desarrolle mejor la planta. Entonces, la productividad que los activistas dicen, no aumenta. Claro que no aumenta, no ha sido diseñado para eso. Lo que ha sido diseñada en la semilla genéticamente mejorada es para permitir que la planta desarrolle todo su potencial y no que cuando el gusano cogollero, cuando está la plantita de ese tamaño, Jorge, cuando el maíz está de ese tamaño y el gusano cogollero se lo come el cogollo, se queda de ese tamaño a la planta. ¿De qué tamaño van a salir las mazorcas? Chiquititas. Pero si esa planta crece 1,50 m, 2 metros, ¿cuántas mazorcas va a dar y de qué tamaño, ¿no? Segunda razón. Y la tercera es que va a permitir tener mayor previsibilidad de las cosechas a nuestros agricultores. Por lo tanto, les va a permitir dejar de perder como están perdiendo ahora por motivos del estrés hídrico, por el ataque de los insectos, por el ataque de las malezas. Una pregunta que me preocupa también es que yo, me entero que en Bolivia se está produciendo desde hace algunos años con semillas genéticamente modificadas. Pero me pregunto, ¿cuál es el impacto que tiene ahora la producción con transgénicos en la economía nacional? Y claro, en este momento además me tienta el interés que va a pasar con la economía en el país después de esta cuarentena, que es, una réplica de lo que va a pasar con la economía del mundo. Para terminar esta réplica nos tienen encerrados tanto tiempo y vamos a terminar de rodillas, y si no de rodillas a gatas, digamos. Claro. Pero ¿cuál sería el impacto en la parte agroproductiva del país? Mire, empezaremos por lo último. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que el país va a decrecer este año en 2,9%. El Banco Mundial... Eso significa más hambre, más pobreza, más desempleo, más actividad delictiva, inseguridad, más inseguridad en las calles. Cierres de empresas. O sea que la situación está... el panorama es complicadito. Es que esa no es la peor noticia.
Eso dijo el Fondo Monetario. El Banco Mundial dice que vamos a retroceder 3,4% y Moody's, la calificadora de riesgo a nivel internacional, acaba de decir que el país va a disminuir 3,5% comparado con un mal año como el 2019. En 2019 el país creció apenas 2,2%, el menor crecimiento en casi 2 décadas. Ahora, los pronósticos desde el sector empresarial es que el país va a decrecer mucho más que eso. El riesgo es que este decrecimiento y el golpe que vamos a recibir sea tan severo que incluso vaya más allá del 2020. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para relanzar este país y para generar más empleo. Como bien dice usted, va a significar pobreza, va a significar gente en la calle. Y los dos únicos sectores que nosotros vemos que pueden tener esa capacidad de reacción rápida son el sector agropecuario, agroindustrial, agroexportador por una parte y el sector forestal maderero por otra. Los otros sectores van a requerir de muchísimo capital y mucho esfuerzo para poder reactivarse. Y para eso estamos necesitando la biotecnología. No es una cuestión del agronegocio, no es una cuestión de las transnacionales. Jorge, ¿sabía usted que Argentina... Agrobusiness. El agribusiness. Business son business, ¿no? Business son business y los activistas hacen buenos business, le diré. Ah, no, investigue usted. Ah, no, esa es una industria. Este tema, Pedro, de los transgénicos tiene que ver con la ampliación también de la frontera agrícola. Se necesita cada vez más tierras. Mire, si nosotros en Bolivia tuviéramos la tecnología que tiene Brasil, que tiene Paraguay, que tiene Argentina, incluso Uruguay, que ahora nos gana en producción. Si tuviéramos nosotros esa tecnología, la biotecnología, pero además las buenas prácticas en el agro, porque la biotecnología es apenas un instrumento, no es la panacea, ¿verdad? Sin aumentar 1 centímetro cuadrado de área, podríamos aumentar en un 50% nuestra producción. La producción en Bolivia, en números redondos, son 2 toneladas de soya por hectárea. O sea, en el Mercosur van 3, sí. O sea, 50% más solamente por tener mejor tecnología, biotecnología, soya transgénica, con eventos apilados, no solo para la que tenemos nosotros, sino también contra insectos y otros. Y o sea que la producción aumentaría en la misma área. La producción vía transgénicos no tiene nada que ver con el incendio de la Chiquitanía. No tiene que ver, definitivamente no lo tiene que ver, o que lo comprueben. Jorge, usted vive acá. ¿Hace cuántos años que se viene incendiando el país? No fue solo Santa Cruz, fueron 5 departamentos donde hubo incendios, porque tuvimos la peor sequía en 25 años. Entonces, claro, a veces hay eventos que convenientemente se asocian a otros y estos señores son especialistas en hacer eso. Miente que algo quedará. ¿Qué pasa si el país deja de producir vía transgénicos? Me ha llamado la atención poderosamente la forma descarnada que tienen algunas personas de decir que hay que retirar la producción. ¿Qué pasaría si eso sucede? Se van a quedar 150,000 personas sin trabajo. Y yo le hago una pregunta. A ver, ¿cuánto genera la agroeconomía en el país? ¿En soya solamente? Sí. Bueno, en soya estamos hablando de unos 1,000, depende del precio de la soya. ¿No? El año pasado en el mejor de los casos, 1.300 millones de dólares solo por exportación. ¿Y en el peor? Solo por exportación cerca de 900 en el peor. Pero si nosotros vamos a hablar del complejo oleoproteico de la soya, tanto mercado interno como externo, estamos hablando tranquilamente de más de 1.200 millones de dólares por año. Una cosa es lo que genera por la exportación y otra la soya que así mismo, el consumo que se utiliza interno. La torta de soya, la harina de soya, la cascarilla se utiliza para producir pollo, para producir chanchos, para producir reses. Y es a veces tan risible escuchar de decir, no es alimento, porque eso es alimento para animales, pero esos animalitos no los comemos pues nosotros. Pollo rostizado, pollo al espiedo, ¿no? Pollo, qué sé yo, ¿no? Leche, carne de res, carne de chancho, hasta pescados comen la torta de soya. Entonces, todos los días estamos consumiendo, y desde hace 15 años, de forma legal, soya transgénica en el país. Pero no solo eso, los pollos se están alimentando con maíz transgénico, eso es público. Se produce algodón transgénico
que no son legales, y lo que se quiere ahora es verdaderamente legalizar. Pero más que eso, el que come cornflakes, hojuelas de maíz, el que toma leche Hades, los que traen las galletas que llegan del exterior con lecitina, jugos, dulces, en fin, hay una cantidad de productos que los consumimos importados legalmente o de contrabando. ¿Y a quién le hace daño eso, Jorge? A nadie. Una pregunta así, cortita. de la página, sí, el tema de la urea. ¿Es oportuno el uso de la urea para la producción? ¿Le suma, le resta a la producción la urea? A ciertas producciones sí. En el caso del trigo, por ejemplo, está comprobadísimo que mejora su rendimiento porque es un fertilizante. ¿En el caso de la soya? No. La soya produce su propia fertilidad, su propio... no necesita... Además, una cosa, Jorge, bueno que me toca este tema. La soya, que tanto se dice monocultivo, no sé si le han dicho monocultivo, porque hablan de monocultivo, no conocen lo que pasa en Santa Cruz. En verano se produce soya, en invierno se produce en esa misma extensión de tierra, trigo, girasol, sorgo, maíz, chía. ¿Dónde está el monocultivo? ¿Sabe qué es eso? Monodiscurso. Se lo copian de otros países donde no existe esa posibilidad. Aquí en Santa Cruz tenemos nosotros 2 cultivos por año. La misma tierra. En la misma tierra, pero... ¿Cuánto tiempo tiene que descansar entonces la tierra Mire, es que... cuando se usa transgénicos? Ahí va. Esta tecnología es tan virtuosa que, como es extensiva, además, yo no veo cuál es el problema de que sea extensiva si da empleo, si genera divisas para el Estado, ingresos para las familias, ¿no es cierto? Viene la cosechadora y corta la plantita, quita el grano y el rastrojo lo tira sobre el suelo. ¿Sabía usted que no se vuelve a arar el suelo? Viene otra máquina por detrás, si está húmedo el clima, y empieza a sembrar. Todo es computarizado. ¿Y sabe que eso lo hacen los grandes, los medianos y los pequeñitos? Lo hacen todos con máquina. ¿Ah? No es a mano, no es con picota, es con máquina. Entonces, eso se llama siembra directa. ¿Por qué es que se utiliza esta tecnología? Porque cuida el suelo. Cuando el rastrojo queda como capa vegetal, y ahí nosotros, por decir, salió la soya y sembramos maíz, el maíz se va a desarrollar y tiene tanto follaje, ¿verdad? Igualito, entra la máquina, corta y deja el follaje del maíz. Con esa capa vegetal se evita la erosión eólica, la erosión hídrica, y eso se convierte en abono natural y una cantidad y un pequeño ecosistema donde la tierra más bien se fertiliza. Pero de esas cosas no se hablan, y se habla del monocultivo, monodiscurso en realidad. No saben, no conocen, no han ido, no plantan soya, no plantan alimentos. Para que les llegaron un masivos. poquito tarde a la cita con el polígrafo de esta noche, ¿por qué sembrar con semilla transgénica y no con la semilla natural, normal, convencional, orgánica? Convencional. Mire, es buena la pregunta. De hecho, nosotros le proponemos al país 2 cosas. La coexistencia. El que quiere, siembra con esta semilla. No es obligatorio. El que quiere, siembra con la semilla convencional. Y el que quiere, siembra con la semilla orgánica. No sé qué le llaman orgánica, pero resulta que esta orgánica es 8 veces más cara. 8 veces más cara. ¿Cuál mazorca es más grande? ¿Es más productiva? Por supuesto, pues la que se ha desarrollado a su plena capacidad de la planta, la de la semilla transgénica, por supuesto que sí. Entonces, proponemos también la regionalización. ¿Sabía usted, Jorge, que del 100% de producción de maíz en el país, primicia para usted, ¿ok? Primicia. Del 100% del maíz que se produce en el país, dígame usted cuánto es el choclo, que hablan de tantas razas. ¿No le han dicho seguro que hay 77 razas? Mentira, no hay 77 razas. Vayan y pregunten al INIAF cuántas hay en germoplasma y cuántas efectivamente en producción. Del 100% de la producción de maíz, Jorge, ¿cuánto es choclo? Por lo que ellos sacan al tapete de que van a contaminarse genéticamente. ¿Cuánto creen? Para que hagan tanta bulla, para que alarmen tanto a la población. ¿Cuánto es maíz amarillo que se le da a los pollos y cuánto es el maíz que consumimos directamente? Del 100%, ¿cuánto cree usted? No tengo idea. Primicia para usted, mire, y no soy MNRista.
Así es, 2%. ¿Ya? Y constátenlo. Vean los números. Yo les pido realmente a la población, infórmese. Decía Jorge, preguntaba, ¿qué va a pasar con el país? Pues viene una recesión muy fuerte. Yo particularmente creo que este decreto, el 4232 que se planteó, no para aprobar nuevos eventos, sino para decirle al Comité Nacional de Bioseguridad que pueda abreviar los plazos, que pueda homologar experiencias en otros países, que permite, por cierto, el protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, sobre seguridad del uso de la biotecnología, permite la homologación. Ivermectina, ¿le suena? Ivermectina, ¿le suena? En estos tiempos de coronavirus, ¿qué pasó? ¿Nos tardamos 3, 4, 5 años para hacer la prueba para poderla consumir? No. Vimos que en otros países estaba funcionando y por una razón de urgencia de salud estamos permitiendo que los seres humanos consumamos ahora ivermectina. Esto mismo tiene que pasar acá. Ver cómo les ha ido a otros países con las semillas genéticamente mejoradas en soya, en maíz, en algodón, caña de azúcar, trigo, veremos. Y esa experiencia, homologarla. Lo permite el protocolo de Cartagena, eso no lo dicen. Y no nos estamos saltando ninguna necesidad de presentación de documentación, se están respetando absolutamente todas las normas, por lo tanto, ¿cuál inconstitucionalidad? No hay. Licenciado Gary Rodríguez, le agradezco mucho su gentileza, su atención, habernos esperado, qué diferente. Hay varias preguntas que me están soplando al oído, que llegan de los televidentes, lo que pasa es que ya se nos fue el tiempo. Agradecerle y seguramente tendremos otra oportunidad de poder explayarnos, es decir, un poco más, ampliarnos un poco más con el tema, porque además maneja usted el tema con tanto entusiasmo que diría que, bueno, voy a sembrar en el canchoncito unas cañas, voy a tratar de que todas sean orgánicas, digamos, hasta que veamos cómo, tiene la libertad, cómo le va con los transgénicos, pero bueno, me gusta creo que su entusiasmo además es contagiante y bueno, sus argumentos están ahí. Era importante, estuvimos esta noche a activistas destacados en la lucha, en el combate a los transgénicos. Tuvimos también al licenciado Gary Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, tiene que ver con la producción, con la exportación de productos, y ya lo escucharon. Quiero agradecerle y es con el, además, agradecimiento a normalidad, ese es el deseo, ojalá se pueda. Gracias, licenciado Rodríguez, buenas noches. Y a ustedes les dejamos con este video que seguramente puede aumentar las interrogantes o disipar algunos cuestionamientos, no lo sé. Los dejamos con ellos, agradeciéndoles por su atención en esta edición del Polígrafo y los transgénicos. Buenas noches.